alrededor cómo usar nuevas herramientas y Observable como una de ellas y cómo la visión que él tiene sobre este tipo de plataformas y su impacto en el mediano plazo en los temas de visualización de información y Visual Analytics. Entonces, sin mucha ceremonia, más bien control a John Alexis para aprovechar este tiempo que es escaso. Y muchas gracias a todos por venir y muchas gracias una vez más a John Alexis por participar en su seminario, por supuesto. No, Entonces, muchas gracias adelante, por la adelante. invitación. Muy rico, como siempre, verlos a todos y a todas. Rápidamente para los que acaban de llegar, y pues por ahí derecho a Tiberio si quiere arrancar la grabación. No sé si ya la arrancaste. Yo arranqué la mía ya. Siempre se me olvida. Pues lo primero es que el seminario va a ser grabado, entonces en el momento que ustedes deciden quedarse, pues ya están aprobando que lo grabemos. Entonces, les recordamos, porfa, mantener sus micrófonos en silencio. Veo que casi todo el mundo apagó las cámaras. Por el contrario, me gustaría mucho poderles ver la cara para ver qué. Tiberio hola, Pablo. Hola. Ya, qué Ok. pena. Me muteó a mí Lo callé, también. que estaba un Sí, no, poco... pues si quiere que ya no hable más, pues dígame, pero pues esa no es la manera. Esa no es la manera. ¿Qué más les iba a decir? Sí, entonces, si pueden prender las cámaras así, entonces me pueden dar algo de feedback de cómo les está yendo. La idea es que hablemos un poquito de Observable y de ver esta vaina que es, por qué deberían de aprenderlo y cómo se puede utilizar para hacer análisis de datos o prototipado en general de cosas para la web. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a arrancar a toda bejuca y voy a hacerles una demostración de lo que se puede lograr utilizando Observable. ¿Listo? Entonces, si ustedes se meten en la página de Observable, es observablehq.com, así como pueden ver aquí arriba, para registrarse es bastante fácil. Voy a hacer entonces aquí, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un tree map del coronavirus. Entonces, lo primero que yo necesitaría sería bajarme los datos que están aquí en datos.gov.co. Para los que conocen esta plataforma, esto está corriendo en un software que se llama Socrata y que vale un jurgo de plata. Y por ser así, es bastante chévere que uno puede tener una API donde puedo venir y seleccionar que me quiero bajar los datos en formato CSV. Y entonces yo le puedo decir, voy a crear una URL, sencillamente una variable, y ya si los quiero bajar, entonces, por ejemplo, digamos que voy a utilizar D3, si es que soy capaz de escribir D3 versión 6. Y para bajar los datos es tan sencillo como decirle, bájeme estos. Y ya me quedan aquí los datos. Entonces ahí nos acabamos de bajar los primeros 1000 registros. Si ustedes van y se fijan, no nos faltan sino como 700.000. Entonces, si uno quiere bajar esos, pues puede hacer un algoritmo que baje de a 50.000, que es lo máximo que deja la plataforma, y sencillamente hace el ciclo. Pero pues una de las cosas más chéveres que tiene Observable es que ustedes pueden reutilizar el código de otra gente. Entonces, como yo ya he enfrentado ese problema, yo creé otro notebook que se llama Load Socrata. Y si ustedes van acá, podemos importar este notebook, en donde, como van a ver acá, tenemos una función que podemos utilizar en vez de D3 CSV. Entonces yo ya le puedo decir, cárgueme este que está acá. Si alguien quiere seguir lo que yo estoy haciendo acá, entonces una de las cosas chéveres es que ustedes pueden compartir esto. Y venga, yo lo comparto por aquí en Twitter de una vez para que me sigan, para que puedan ir siguiéndolo si quieren. Entonces, y coloquémosle acá, TreeMap, coronavirus, Colombia, Entonces, todo lo que ustedes vayan haciendo, una de las cosas más chéveres que tienen es que la pueden ir compartiendo. Entonces, si se meten en mi Twitter, twitter.com/guerraviz, ese es mi usuario, en español por lo menos, ahí van a poder encontrar el tweet. ¿Listo?
Entonces ya estoy haciendo eso. Lo chévere fue que mientras yo estaba dando por allá Lora, ya bajo los 716.000 registros acá. Esa función que yo hice los baja progresivamente, son como 130 megas. Si ustedes lo van a estar corriendo, puede que se demore pues un rato, como yo ya lo había preparado, entonces pues corre un poquito más rápido. ¿Listo? Pero lo chévere es que está bajando los últimos datos. Entonces, lo siguiente que yo puedo querer es como ver qué es lo que hay ahí. Entonces, pues también puedo importar otro paquete que tiene una tabla, que es una versión modificada de una librería que viene aquí en Observable. Y yo le puedo decir, muéstreme la tabla de estos datos. Y entonces ya me muestra una tabla con los primeros 25 registros. Si le quiero decir, no, muéstrame solamente los primeros 10, entonces pues también puedo hacer esto. Y aquí me los muestra todos. Y pues puedo empezar a mirarlos y aquí está pues como por páginas y toda la vaina. La vaina es que pues en realidad me gustaría más como empezar a visualizarlos. Entonces los que ya me conocen saben que hay una librería que desarrollé en mis tiempos en los Andes que se llama Navío. Y entonces si yo quiero ver estos datos visualizados con Navío, es cuestión de decirle Navío de mis datos y pues en una sola línea de código espero, dependiendo del tamaño de los datos, recuerden que estos son como 130 megas de datos, entonces esperemos que no se me totee, ahí está, 716.000 registros y entonces yo ya puedo hacer interacciones directamente con eso. ¿Listo? Entonces lo chévere de esto es que ya tengo esa visualización y digamos que yo estoy viendo cosas en Observable y estoy viendo los tweets que hace Mike Bostock y de pronto vi por allá la clase de Tiberio en los Andes y entonces vi que hay una vaina que se llaman los tree maps que fueron creados por mi advisor Ben Schneiderman. Y yo digo, oiga, qué chévere sería poder utilizar este tree map en mi visualización y ver un tree map de pronto por departamento para ver cuántos casos han habido en Colombia. Entonces lo bacano es que como este es un notebook, todos los notebooks que están publicados, siempre y cuando tengan las celdas, tengan nombres, aquí está este nombre que se llama chart, yo puedo venir, cerremos este, puedo venir por acá y puedo importar esos notebooks. Entonces yo le digo, impórteme chart de el notebook de, y se me olvidó copiar el nombre aquí arriba. Y entonces copian después de la URL, después de Observable en adelante. Entonces saco el tree map y sencillamente yo lo único que tengo que hacer es poner mi celda y voilà, ya tenemos un tree map. Alguien me puede decir, ah, no, pero no me haga trampa, eso no está mostrando los datos del coronavirus, tampoco tan fácil. Estos son los datos del otro, pero pues ya es algo. Lo otro que yo puedo hacer es que de pronto está muy grande y como yo tengo el texto aquí más grande, entonces se ve como enredado. Entonces yo le puedo decir también, no, cámbiame un parámetro. Entonces le voy a decir que le va a pasar un parámetro height, pero ese height no existe todavía. Entonces fíjense que ya me dañó el chart. Entonces puedo venir y crear un height de 300 y siempre le escribo aquí width. Y después de que hago eso, entonces fíjense que ya estoy alterando una de las celdas que venía del otro notebook y entonces así puedo cambiar esta vaina. Para hacerlo más chévere todavía, fíjense que como esto es reactivo, cada vez que yo cambio este valor, cambia el tamaño de esto. Pues, ¿qué tal si lo hacemos con un control que lo haga directamente? Entonces, una de las librerías más usadas de Observable es una librería que fue creada por Jeremy Ashkenaz, creo que es su nombre, que es Ashkenaz/inputs y no es sliders, sino slider. Y ahí hay una serie de inputs que uno puede utilizar. Y lo chévere de esto entonces es que yo le puedo decir, créeme un slider que tenga un valor máximo de, qué sé yo, 800 y va a tener un step de 10, pues para que vaya cambiando de 10 en 10. Y por ejemplo que tenga un title que diga que esto es el height. Entonces haciendo eso y si lo escribo correctamente, entonces ya tengo un slider, pero lastimosamente esto dejó funcionar. Entonces, si miramos por qué no funciona, yo puedo decirle, muéstrame el valor de la variable height. Estoy viendo que me está dando un HTML element. Esto es un HTML element, entonces si yo quiero sacar el valor de ese slider, generalmente en HTML yo lo saco con el punto value. ¿Listo? Pero, y fíjense que ahí me dio el último valor que tenía. Pero pues en Observable, como yo esto es un caso de uso muy común, ellos inventaron un operador chévere que se llama el viewOf. ¿Listo? Y viewOf lo que hace es que retorna aquí arriba el HTML y aparte de eso, en la variable me guarda el contenido del input. Entonces al hacer esto, ya puedo hacer esta vaina y ya pueden impresionar ustedes en las fiestas. ¿Listo? Entonces,
Hasta ahí ya tengo esta vaina. Todavía no estoy mostrando mis datos. Entonces, pues de la misma manera que sobreescribí la variable height, voy a sobreescribir la variable data. Y vengo acá y chanfle, no funciona. Entonces me dice que no me deja. Entonces, si ustedes van y miran este y se fijan cuáles eran los datos que estaban acá, resulta que esto tiene un formato diferente. Entonces yo tengo que transformar mis datos y convertirlos en ese formato. Pero transformar esos datos requeriría un montón de manipulación. Entonces, como yo los quiero tanto, entonces resulta que ya creé un observador que hace eso. Table to tree, que es este que está acá. Y esto lo que tiene es una función que convierte los datos en el otro formato. Entonces, sencillamente yo puedo venir acá, utilizo esto, y la forma en que utilizo esa función, que voy a crearlo acá en una nueva celda, es que voy a decir, este es mi tree data, le voy a decir table to tree de mis datos, y digamos que quiero dividir primero por departamento. Y después ya le digo que entonces la visualización del tree map ya no utilice data, sino que utilice tree data as data. Entonces básicamente aquí lo que le estoy diciendo es cárgueme de D3 tree map, sáqueme el chart y sobreescríbame el height y el data. Y ya con eso tengo una visualización que muestra cuántos casos hay en Colombia del coronavirus con los datos de hoy directamente ahí. Y si le quiero decir, por ejemplo, que sea departamento y después ciudad. El problema es que esta se llama ciudad de creo que es así, ubicación. Entonces ya está por departamento y por ciudad. ¿Listo? Ahora, para hacer más fancies, ¿qué pasa si yo quiero establecer esto dinámicamente? Yo quiero que el usuario pueda sacar esto. Entonces voy a crear una variable attributes, la voy a poner acá, voy a decir que estos son mis atributos, y voy a poner un control para que el usuario pueda cambiar eso. Entonces, pues resulta que ese también lo hice por aquí en este mismo. Si ustedes se fijan, aquí está este control. Y es un control especial que yo creé. Entonces, pues es como otro input especial que tenga autocomplete y que me permite seleccionar varias cosas. Y sencillamente, entonces, lo único que le tengo que decir es multi auto select. Y le tengo que pasar la lista de cuáles son las cosas que puedo cambiar. En este caso, le voy a decir, cójame el registro 0 de mis datos, sáqueme todas las llaves que tenga y me las pasa aquí como atributos. Y sencillamente entonces yo ya le puedo venir y decir que me agrupe primero por esto. Aquí me faltó el view of. Y sencillamente entonces ya le puedo decir, muéstreme los datos del coronavirus agrupados por departamento y después agrupados por ciudad, o quitémosle el departamento que sea solamente ciudad, digamos que sea por ejemplo por sexo primero, y ahí está la división por sexo y después por departamento. ¿Listo? Y todo eso en los 15 minutos que llevamos de charla. Ahora, si quiero ser más fancy todavía, por ejemplo el tree map como tal que está ahí, pues no me muestra todos los niveles de recursividad bastante bien. Entonces, si ustedes se fijan en el notebook original de Mike Bostock de Tree Maps, pueden ver que hay uno que es este que es un nested tree map. Y dentro de ese hay uno que me pareció muy bonito, que es este que se llama el Cascaded Tree Map, que tiene como las cajitas como que se mueven un poquito a la derecha. Entonces, lo chévere es que como todos estos fueron creados exactamente con la misma estructura, yo puedo venir acá y reemplazar que ya no quiero el tree map, sino que quiero el Cascaded Tree Map. Y entonces ahora me muestra este. O si no les gustó ese, sino que quieren uno que se pueda hacer zoom, entonces le digo el zoomable tree map y entonces aquí ya le puedo dar clic y me hace zoom en los elementos. O, por ejemplo, el zoomable icicle. ¿Listo? Y entonces ahora tengo uno en donde lo puedo dividir y hacer esta vaina. Y por último, voy a hacerle reshare, se me olvidó hacerle share durante todo este tiempo. Entonces ya si van y miran en mi Twitter, en GuerraViz, ahí pueden ver este notebook. Y para los que acabaron de llegar, no se preocupen, les estoy haciendo solamente una demostración a toda bejuca de lo que se puede hacer. Ahorita vamos a hacer el tutorial como tal. Entonces el paso que falta, y era una de las cosas, bueno, otra vaina es que a mí me gustaría que yo pudiera filtrar aquí con Navío antes de hacer el tree map. Entonces yo le puedo decir, sáqueme los seleccionados en Navío
Y ya entonces el table to tree lo hago sobre estos seleccionados. Y al hacer eso, si Navío no se totea, entonces yo ya puedo decirle, por ejemplo, supongamos que quiero ver la distribución y fíjense que ahí está Bogotá. Supongamos que yo quito esto y ahí están todos los departamentos, pero Bogotá ocupa mucho espacio, entonces yo puedo venir en Navío y puedo venir aquí en el departamento, ordenar por departamento, como son 700.000 registros, tomo un ratico, y le digo, sáqueme todo menos Bogotá, y ahora ya están todos los casos del coronavirus, eh, sin incluir a Bogotá. Entonces, como se pueden dar cuenta, es bastante cascade. ¿Cómo se escribe? Se me olvidó el otro. Cascadet. Así. Chao. Que este me parece que se ve más bonito. Y desde luego entonces... es que no es Icicle, es Trimap. Entonces fíjense que entonces ya tenemos este y ya pueden entonces hacer las divisiones como ustedes lo quieran y todo, primero filtrando con Navido y después utilizando el otro. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo hago yo para sacar eso de Observable si yo lo quiero publicar? Entonces yo lo que hago es que copio esta parte, que es la parte final, voy y en Observable busco un notebook que se llama Handy Embed Code Generator y ahí pego el Observable que quiero copiar. Luego voy y selecciono cuáles son las... y me faltó... Tengo todas las filas que se pueden exportar tienen que tener nombre. Entonces, aquí estoy poniéndole nombre a esta. Le vuelvo a decir que lo exporte. Lo grabo acá. Chan. Y sencillamente volvamos a poner esta acá. A ver si ya se actualizó. Desde aquí. My chart no alcanzó a quedar. Volvámoslo a poner acá. A ver si se le da la gana. Chan. Ahí apareció. Entonces tengo View of Selected, View of Height, View of Attributes y My Chart. Él va a copiar todo ese código. Acuérdense que ahí está cargando los datos en vivo. Entonces ya es cuestión de que copien este código que está acá y ese código lo copian en cualquier código HTML que ustedes tengan. Vamos a ver si me deja porque pues está cargando los 700.000 registros que de nuevo son, ahí está, que son 130 megas. Entonces ahora me voy a ir a CodePen, que es un editor en línea de HTML. Y ahí, entonces sencillamente pegan esto acá y ahí ya tienen, ahí ya está corriendo por fuera de Observo. Listo. Hasta ahí va el demo de la parte inicial. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Ahora sí empezamos el tutorial. ¿Alguna forma de proteger los datos? Profesor? Es decir, llamar a una base de datos y hacer, o sea, esa es la primera pregunta. Ahí, básicamente cuando ustedes, eso es algo que yo no he utilizado directamente, pero Observable tiene maneras de conectarse con bases de datos y toda la cosa. Entonces, yo lo primero que les recomiendo es cuando ustedes crean su cuenta en Observable, él debería demostrarles acá una ventanita de inicio y hay una vaina que siempre se me pierde, aquí está. Entonces, sí, les recomiendo mucho que le peguen una mirada aquí al User Manual. Y hay una vaina por aquí que dicen cómo conectarse con databases. Aquí está. Entonces se pueden Ok. conectar con Postgres, MySQL, BigQuery, cualquier cosa que esté disponible. Y siempre y cuando el Observable sea privado, ustedes lo pueden tener y tener sus propias llaves y nadie más los va a poder ver. ¿Listo? Entonces, si quieren, entonces arranquemos el tutorial ahora sí. Para los que acabaron de llegar, y sobre todo en esta parte, les recomiendo muchísimo que prendan la cámara, porque ahorita todos podían estar perdidos. Ahorita me gustaría que no tantos estén perdidos. Y que traten ustedes de seguirme el paso. ¿Listo? Yo puedo ir tan rápido o tan lento como ustedes quieran. Entonces, depende de lo que ustedes me digan. Entonces, lo primero que les recomiendo es métanse a Observable, ¿listo? Regístrense si no se han registrado todavía. Si tienen una cuenta de GitHub, pues se pueden registrar con la cuenta de GitHub o si no, crean una cuenta.
Ustedes le dicen, después de que ya estén ahí, le pueden decir que quieren crear un nuevo observable. En realidad lo que les recomiendo es, voy a crear uno nuevo yo. Voy a decir acá, tableau, tableaume, Paisa Edition. Entonces, vamos a crear un mini tableau edición Paisa. Entonces, voy a compartirles aquí el enlace. Venga, se los mando por acá. Ah, ya, ahorita ya, eso. Porfa, mándenme, si Tiberio o cualquier persona ve las preguntas en el chat y me dicen, o si no, desactiven el micrófono y me dicen de uno. Ya ahorita, en este ya les voy a explicar qué es el view off. No me dejen olvidar esa pregunta. Entonces, otra vez, para que todo el mundo me siga. No, este no. Chan. Entonces, después de que uno ya le dice aquí Perdón, que buenas quiere tardes, compartir. John. Qué pena. Hola. Perdón. Sin pena, hombre. Sin pena. Disculpe, entonces como primera medida, digamos, vamos a Observable y creamos la cuenta. Sí. Ya, eso solo era esa mi anquitos. No, tranquilo. Este es el notebook. Del tutorial. Entonces, arranquemos por acá. Entonces, apenas ya tengan la cuenta, asegúrense que están todos logueados y logueadas. Métanse y buscan este notebook, que se los coloqué ya en mi Twitter, que es twitter.com/guerravis. Y si no, pues ahí también se los acabo de mandar. ¿Listo? Entonces, la idea es que para que no creen uno nuevo, sino que cogen este y lo pueden ir siguiendo y van a ir viendo los cambios y cuando quieran ver algún cambio, entonces yo lo actualizo y ustedes me van diciendo y ya le hacen un fork y empiezan a trabajar sobre eso. ¿Listo? Entonces, lo primero es que Observable es una vaina de notebooks. ¿Listo? Díganme en el chat cuántos de ustedes han utilizado Jupyter Notebooks. Digan yo, cualquier cosa, o levanten la manito, eso, súper. Entonces, todos los que han utilizado Jupyter Notebooks, hagan el favor y se olviden de todo lo que han aprendido ahí. Porque nada de eso que está ahí, muy bien, Fabio, Rosana y todos, nada de eso que está ahí, o casi nada de lo que está ahí, sirve en Observable. Es completamente diferente. Entonces, incluso venir desde Jupyter Notebook es un problema acá. ¿Por qué? Lo primero es que Observable es reactivo. Entonces, yo puedo venir y crear una variable. Para crear una variable, cuando ustedes arrancan, vamos desde lo básico. Cuando ustedes arrancan, él va a arrancar acá desde este que está acá. ¿Listo? Si ustedes quieren crear una celda nueva, todo en Observable se mueve con celdas. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren crear una celda nueva, fíjense que arriba hay un botón de más y abajo hay un botón de más. Cuando yo paso acá, le doy clic acá y ahí me deja crear la celda nueva. ¿Listo? Apenas yo creo la celda nueva, ya puedo empezar a escribir el código que quiero. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir cuánto es 2 más 2. Fíjense que en el momento en que la celda se cambia de valor, entonces a mí me aparece un botón de play acá. Si ustedes le dicen play, él va a calcular lo que haga eso y va a devolver el valor y lo va a imprimir ahí. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo a mí se me olvida de qué tamaño es mi nombre, entonces, yo puedo verlo así directamente. Johncita también. Y sencillamente recuerden, la forma de ejecutar las celdas es dándole clic aquí en esta que está acá. Ahora, cuando ustedes se paran ahí de una vez les dicen que hay un shortcut y yo lo que voy a estar utilizando es los shortcuts todo el tiempo. Entonces, el Shift Enter es la forma de ejecutar la celda sin cambiarse. La otra es que para crear una celda nueva, ustedes se pueden parar al final y creo que es con Option Enter y ahí les deja crear una celda nueva. Si no saben cuáles son las opciones, es cuestión de que se salgan de las celdas y le presionen el símbolo de interrogación y ahí les salen todas las opciones de todo lo que pueden hacer. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Vayan diciéndome en el chat si cada cosa. Por ejemplo, esa es muy buena. El resultado va arriba. Sin embargo, igual que en Jupyter, cada vez que tú ejecutas algo, te va a salir el resultado. Entonces, lo otro que yo puedo hacer es que yo puedo asignar a esto una variable. Fíjense que cuando yo creo un error, él inmediatamente lo compila y me saca el error. Solamente con salirme de la celda, ya lo ejecuta automáticamente.
Entonces eso es otra cosa que es diferente en Jupyter Notebooks. En Jupyter Notebooks tú escoges cuando la celda se ejecuta. En Observable las celdas se ejecutan todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo puedo llegar acá y yo le puedo decir, por ejemplo, que me imprima esto multiplicado por 2. Y entonces ya me sale este 16. Y una de las cosas interesantes es que fíjense lo que pasa cuando yo llego y cambio el texto. Y fíjense aquí en el 16, cambio el texto y vuelvo y me paso acá. ¿Sí notaron? ¿No? Otra vez. John Cita. Chan. Esto cambió. ¿Sí se dieron cuenta? La razón por la que eso cambia, ¿alguien se acuerda de algún sistema en donde eso pase? ¿Alguna plataforma donde eso les pase? En Excel, ¿qué pasa si ustedes crean una celda y esa celda dicen que esa celda depende del valor de otra celda? Porque aquí lo que yo le estoy diciendo es que le estoy diciendo que esta celda depende de esta que está acá. Incluso una de las visualizaciones más chéveres que he visto en los últimos tiempos es esto que está acá. Aquí me está diciendo que la celda L, que es la de arriba, tiene una dependencia, o esta que está aquí abajo depende de la celda L. Entonces, si yo voy y creo ya otra aquí, que sea L-2, entonces fíjense que ya me dice que estas dos dependen de L, y yo ya puedo venir aquí a crear otra diferente. Y John, esta que está acá no depende de ninguna. Dale, ¿te puedo hacer dos preguntas? hazme 3 si quieres. Bueno, tres, listo. La primera, en mi ignorancia, entonces, ¿cómo funciona Jupyter? ¿Qué diferencia hay? Aquí veo Buenísimo. que cada vez que cambias una celda, recalcula todo. En Jupyter, ¿qué Sí, pasa? me encanta la pregunta porque eso me da a entender que tú esperarías que Jupyter funcionara así. Porque Listo. de cierta manera uno cuando uno ya le dicen que esto es como Excel, uno como que ya le hace clic. Para los que vienen solamente de Jupyter, Jupyter tiene un montón de celdas y cuando tú bajas un Jupyter Notebook cualquiera, tú tienes que ir manualmente ejecutando las celdas y solamente ves los resultados cuando ejecutas la celda. Entonces, cuando tú bajas un notebook, el notebook puede que traiga algunos valores precalculados, ¿sí? Por ejemplo, esperen a ver si puedo aquí abrir cualquier Colab, por ejemplo. Esto está aquí no estoy autenticado. Por ejemplo, esto, Colab es una plataforma que yo no entiendo de Google, eh, en donde ellos regalan tiempo de cómputo para uno ejecutar cosas y gracias a eso están promoviendo un montón de gente aprenda Machine Learning. Esto es un notebook de Colab y entonces todos estos que están haciendo acá son visualizaciones en Altair y él está mostrando resultados ya precalculados. Pero yo aquí en Jupyter, yo puedo venir acá y puedo crear otra celda, ¿sí? Puedo crear acá otra celda que diga cars, cualquier vaina. Y fíjate que yo puedo crear esta celda, pero esta no se ha ejecutado. Fíjate que aquí apenas se está ejecutando esta. Y entonces ahí dice que no es capaz de ejecutarla porque la primera no se ejecutó. Entonces tú en Jupyter tienes que ejecutar las cosas manualmente. Incluso en Jupyter hay una opción aquí arriba que dice ejecútelas todas, que sería el equivalente. ¿Eso responde a tu pregunta? Más o menos. O sea, ahí lo que entendí es que le cambiaste el orden. O sea, como el otro se demoraba, metiste una línea que dio un error y entonces ya no lo pudo ejecutar. Pero se estaba Sí, ejecutando en el background, sí, porque ¿no? una de las cosas que hace Colab es que, y esto es una gran diferencia, y esa me permite responder otra vaina. Observable se ejecuta en tu navegador. Jupyter Notebooks, especialmente estos, por ejemplo, de Colab, se están ejecutando en servidores de Google. Entonces, este se demoró tantísimo porque él estaba haciendo el spin-up, es que se dice, o el spin-off del servidor que va a correr esta vaina. Entonces, ya después de que yo ya corro eso, ya las siguientes líneas van a cargar más rápido. Y esta línea no funcionó, esta línea falló porque yo no había corrido esta otra, que es la que hace el import de esa vaina. ¿Me hago entender? Ok, Entonces, después de que ya la ejecutaste, todo quedó en memoria y yo puedo seguir haciendo daños y solamente hasta que vuelva y joda las cosas que están arriba, voy a hacer un cambio. ¿Me hago entender? Entonces, listo. por ejemplo, dale, Listo, te entiendo eso. La listo. segunda es cómo le pones un poco de orden a las celdas, Esto es porque una uno está locura. acostumbrado de viejito de leer Esto, de arriba hacia abajo, y aquí es el orden que uno decida de las celdas. aquí como que mi única salvación para esa pregunta es Excel. Es exactamente lo mismo que en Excel. Peor. Es peor. La única ventaja es que de pronto es que no tienes verticales, ¿no? Entonces, pero es Yo lo una mismo que en pregunta. Excel.
Ya voy. Perdón. Ya voy. Esto es lo mismo que en Excel. Entonces, aquí, y eso para ya los más técnicos, las cosas aquí se ejecutan en orden topológico. Entonces, esto de acá te dice cuál es el orden topológico. Y solamente se van a reejecutar las que dependan de una celda que tú cambiaste. Ahora sí, el Tú que puedes, creo. tú puedes reorganizar las celdas para Total. verlas en orden topológico. Sí. Claro que el problema es que como esto se vuelve un grafo dirigido, entonces van a haber algunas que no se puede. Que no se pueden ordenar. Sí. Sí, o sea que no, porque algunas que van a ser en paralelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, eh, esta, por ejemplo, esa A no depende de ninguna. Y estas dos dependen de L. ¿Listo? Entonces ahí más o menos están en el orden topológico. Pero esta y esta, no es que esta se ejecute después de esta, no. Las dos se ejecutan al mismo tiempo, teóricamente. ¿Listo? ¿Qué más? Quedo viendo la tercera pregunta. No hay problema, por ahí alguien ya le iba a hacer, te salvaron. Pregunta, John, pregunta un poco medio, no sé si medio lógico, No, no pero hay preguntas ¿por de qué esas, fresco. de la última variable que está L-2 es 6? Pero ¿Por creo qué que esto es 6? pero no está faltando que se actualice la variable de L por 2, que es 16, porque Ah, debería, buenísima, buenísima. si tú le das 8, debería ser, debería ese demostrarte 8, creo yo. Entonces, mira, lo que pasa acá es que el valor de esta celda es completamente independiente al valor de esta celda. Entonces, esta celda está utilizando el valor del L, entonces L es 8, y la de abajo, entonces va a ser L-2, que es 8. Por lo que acaba de decir Pablito, sencillamente el problema es que como esta estaba encima, entonces es como, y si uno lo pensara como una calculadora, uno hubiera esperado que hubiera sido 14, porque era como el resultado del anterior. Si tú le quieres asignar un valor a una variable acá, por ejemplo, si le digo A, me va a sacar un error porque ya fue creado. Pero, por ejemplo, digamos que yo le coloco acá res, entonces, y si ya quiero utilizar aquí esto, entonces le puedo colocar res. Y entonces, de nuevo, Pablo, aquí viene la pregunta, aunque pues yo creo que la forma más fácil es ponerla acá. Fíjate que esta celda ya va a depender tanto de res como de L. ¿Listo? Y me imagino que rompes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si yo cambio cualquiera de las dos, ya esta que está acá va a cambiar. ¿Listo? ¿Alguien más tiene dudas? Bien. Entonces, la promesa era hacer como un tablero paisa hombre. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, y entonces pues voy a borrar todo esto para que no se me estresen. Ah, bueno, otra de las características es que en Jupyter Notebooks tú puedes hacer esto. Acá no. ¿Listo? Entonces, en Observable, si tú quieres poner varias líneas de código, tienes que decir que esto va a ser una celda de código, así. Y ya el código que esté adentro tiene que ser código JavaScript, no es Python. Entonces yo necesito decir si es una variable o es una constante. Y fíjense que esta no devuelve nada, entonces yo ya puedo retornar acá a por L, por ejemplo. Y entonces no se les olvide las series. ¿Listo? ¿Está claro? Tercera pregunta, Eso. John. Entonces Ahí entiendo actualicé Observable. si quieren dar refresh. ¿Cómo? Entiendo Observable tiene como base JavaScript y Sí, Jupyter tiene como base Python. Python. Eh, mm, ¿Por qué prefieres JavaScript siendo tan horroroso a Python? Es una excelente pregunta. Y la respuesta es que JavaScript ese es el lenguaje más utilizado en el mundo, por un lado. Por el otro lado, los que trabajamos en visualización, uno de los requisitos que se volvió después de que salió, después de que la gente de Washington y de Stanford antes sacaron Prorovis y todas esas cosas, cuando ya se empezó a generar librerías que te permitían crear visualizaciones en la web, ya se volvió un requisito irreemplazable hacer las visualizaciones en la web. Entonces JavaScript es el lenguaje de la web. Entonces es por eso. ¿Listo? ¿Y quién está detrás de Observable? Mike Bostock, el mismo creador de D3. El mismo editor. ¿Listo? Esa gente es muy Listos. loca.
Listo, súper. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, lo primero que yo necesito hacer es crear mis datos. Entonces, yo podría venir acá y crear un dataset muy sencillo. Yo podría venir y empezar a hacer cosas con ese dataset. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el primer elemento de esto. Pero hagamos algo más chévere. Digamos que voy a cargar unos datos de una librería. Entonces, voy a decirle que me cargue la librería Vega Datasets. Y esta es una librería. ¿Qué? Me hablan en París, en francés. Mi Duolingo todavía no me permite entender, pero básicamente esta librería es una librería que contiene un montón de datasets de ejemplos de la librería Vega. Fíjense que aquí dije require y no import. Require es lo que yo utilizo cuando quiero importar cualquier paquete que esté en el NPM. El NPM es el Node Package Management System o whatever, que contiene literalmente cientos de miles de paquetes. El que estoy utilizando acá se llama Vega Datasets. Y si tú quieres importar casi cualquier paquete de estos, pues es cuestión de decirle require. Algunos de esos no van a cargar de una, pero pues eso es tema de otra charla. Entonces, lo que yo le voy a decir acá es que me saque el dataset. ¿Cuál utilizamos? Digamos que vamos a utilizar el de los pingüinos. Una de las cosas chéveres de Observable es que tiene autocompletado. Y esto es una función, entonces lo ejecuto y entonces ya tengo 344 registros. ¿Listo? Voy a darle ahí a actualizar. Entonces, de nuevo, y aquí Pablito se va a enloquecer, pero una de las cosas típicas que pasa en Observable, sobre todo por el modelo de Mike Bostock, es que los imports están al final del Observable. O sea, que es como una locura completa. ¿Listo? Entonces, de nuevo, si yo quiero ver ese observable en Navío, entonces aquí sí voy a leer directamente de mi notebook de Navío. Yo puedo venir y decirle, muéstreme, bueno, ahorita miramos el view off. Por el momento, digámosle Navío de mis datos. Y ya tenemos nuestra primera visualización. Bien. ¿Por qué ponerlo de esta manera? Pues porque cuando alguien va y lee el texto, entonces yo puedo venir acá y empezar a ponerle una descripción en Markdown. Le puedo decir, esta es un notebook creado durante el tutorial de Observable de John Ome. Y entonces ya después de eso puedo ir a crear, por ejemplo, otra celda aquí abajo después de esta. Y fíjense que cuando yo voy a crear una celda y quiero que esa celda sea de Markdown, lo único que le tengo que decir es una celda de Markdown y le coloco acá un subtítulo que diga que estos son mis datos. ¿Listo? Entonces, los notebooks como tal terminan siendo como una especie de medio libros y en ese sentido han sido buenísimos para las demostraciones. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ahí tengo una pregunta, profesor. Si quiero convertir este libro como en un dashboard que solamente se vean las gráficas y tengan links entre ellas para hacerlas, ¿cómo se llama? Linkable, ¿cómo es que esto? ¿Cómo se hace? Como brush and linking, como que sean vistas coordinadas. Sí. ¿Cómo lo haces? Bien, entonces hagamos una bien fácil de esas. Entonces vamos a ir acá y voy a importar la otra que yo tenía, que es la de la tabla. ¿Listo? Y aquí voy a importar entonces la librería de tablas. ¿Listo? Esta tabla me permite ver todos los datos, si yo quiero. Entonces, por ejemplo, tabla de todos los datos. Pero supongamos que yo quiero que yo filtre primero en Navío y yo quiero ver que la tabla muestre solamente los filtrados. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir en Navío que me muestre cuáles son los seleccionados. Pero si yo voy y miro qué es lo que tiene selected, ahí me está diciendo, fíjense que arriba asigné el valor. Aquí abajo le estoy diciendo, deme el valor de selected. ¿Alguien sabe esto qué es? ¿Alguien que me diga en el chat? ¿O en viva voz? Ahí les comparto. Si actualizan el link que les mandé, ahí deberían de poderlo ver. ¿Alguien sabe esto qué es? Puede ser como un JSON, parece como un JSON, es cercano. Esto en realidad lo que es un elemento HTML. Es un elemento HTML, ¿sí? En realidad yo a esto le puedo cambiar, por ejemplo, el estilo y le podría decir, por ejemplo, vamos a ver si eso funciona. Y le voy a decir que tenga una margen de
200 píxeles. Entonces, fíjense que ya ese HTML tiene esta margen. Entonces, ahí modifiqué eso. Entonces, como tal, esto lo único que es un elemento HTML, pero yo quiero es la lista de los seleccionados. Entonces, de nuevo, resulta que hay una convención y para explicar eso quizá valga la pena hacerlo de esta manera. Yo en Observable también puedo crear HTML, ¿listo? Entonces, en ese HTML yo le puedo decir acá que voy a tener un input, ¿listo? Y entonces esto es un input donde yo puedo crear cosas, ¿listo? Entonces, digámosle que esto que está acá se va a llamar el height, ¿bien? Entonces, si yo miro ese valor de la variable height, esto va a ser un input HTML. Si yo quiero ver el valor de lo que está aquí adentro, ¿sí? Sencillamente yo le digo muéstreme el value y eso me saca el valor. Entonces, para responder la pregunta del viewOf, un viewOf es un operador que solamente funciona en Observable y que hace tres cosas. Porque fíjense que si yo cambio este texto, este no cambia. ¿Listo? Entonces, hace tres cosas. Primero, hace que cuando yo coloco viewOf de algo, hace que la celda ella misma va a retornar el valor que esto retorne, en este caso el input, y hace que la variable que está acá sea una variable reactiva que contenga lo que sea que yo le escriba acá. ¿Tiene sentido? Entonces el viewOf lo que hace es que yo pueda crear este tipo de cosas para yo poderle cambiar, por ejemplo, que yo le diga acá que esto va a tener un height de lo que me pasen allá arriba. ¿Listo? Entonces ahí me lo rompen, ¿sí? Si yo voy y le coloco un número, entonces ahora sí me funciona. Pero entonces, por ejemplo, también hay un input que es de tipo rango y que tenga un valor mínimo o más bien un valor máximo de 300 o digamos 500 o 600 y que tenga un valor no, sino un step de 10, como habíamos hecho la vez pasada. Entonces, fíjense que ahora tengo este campo que me permite controlar esto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense que ya tengo este seleccionado, entonces yo puedo aplicar lo mismo con este porque Navío retorna un objeto de esos y ya lo que le voy a decir es que la tabla ya no funcione con esos, sino que la tabla funcione con los seleccionados. Y le voy a poner aquí que solamente muestre las primeras 10 páginas. ¿Listo? Entonces, le voy a poner aquí como que esta es mi tabla, ¿sí? Como selected table. Y es importante que le coloque nombre porque si no, no los puedo ver. Y ya están todos. ¿Listo? Entonces, ya lo chévere de esto es que yo ya puedo seleccionar aquí en Navío y cada vez que selecciono, me salen los valores abajo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Bien? Entonces, para responder la pregunta, ¿cómo hacemos esto? Entonces, si quieren hagan este ejercicio ustedes, ¿sí? Vayan y se meten en el Observable, ¿listo? Ya todo el mundo puede ver, por ejemplo, el navío. Díganle clic de la derecha acá, o le hacen clic exactamente sobre, no de la derecha, sino en este cosito, en donde están los 3 puntos, y le dicen que quieren embeber el código, ¿listo? Cogen ese código embebido, lo copian, y van y abran, en este caso, para que no digan que estoy haciendo trampa, pues para ustedes les recomiendo, hagámoslo en CodePen, para que puedan compartir el código. Entonces se pueden ir a CodePen, crean un nuevo pen, y pegan eso en el campo de HTML. Y listo. ¿Está claro? Si quieren, entonces hagan eso y me mandan el CodePen. ¿Los espero o sigo y avanzamos más? Y mientras tanto me hacen preguntas. Seguir, O si profe, quieren, por favor. Ujú. o si quieren, la otra opción es que, porque lo que me preguntaban era que yo quiero las vistas coordinadas, ¿no? Entonces recuerden que, que se pueden ir en Observable y buscan el handy embed code generator. Van a pegar esto, la URL, después de donde termina Observable, y lo pegan acá. Y de ahí seleccionan cuáles son las que quieren. En este caso, estas. Y ya copian este código y lo pueden poner en Observable, en HTML.
Y aquí están entonces ya las tablas y como tú las quieres. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sigo? ¿Preguntas? ¿Quieren hacer el ejercicio ustedes? ¿O seguimos construyendo el tablón? Ah, y por cierto, fíjense que esto son varios divs. Entonces, si tú quieres colocarle aquí algo que diga que esto es la altura y este es, pongámosle aquí un div que diga, please select some rows. Y después colocarle aquí otro que diga, un div que diga selected rows. ¿Chan? Lo pueden hacer. Esto es HTML. ¿Listo? Incluso ustedes pueden ir y cambiarle pueden cambiar el CSS y colocar que uno aparezca a la derecha, el otro aparezca a la izquierda. Y así de rápido ya tienen una vaina donde pueden cambiar las cosas así. ¿Está claro? Sigo. ¿Respondí la pregunta de las vistas coordinadas? Bien, entonces sigamos porque la promesa es construir un tablón. Entonces, lo siguiente es que cuando vayan a visualizar en Observable, si van a escribir ustedes las visualizaciones, ya vieron en el demo anterior cómo hacer para incluir notebooks de otra gente. ¿Listo? Pero supongamos que queremos crear nuestra propia visualización. Entonces yo puedo venir acá y le puedo decir que voy a crear una visualización con Vega Lite, que la marca que voy a utilizar es, digamos, por ejemplo, una marca barra. ¿Listo? Y que dentro de esa marca barra, más bien que mis datos van a ser los seleccionados y que quiero renderizar mi visualización. ¿Listo? Después de eso, en visualización, uno aprende que uno lo que hace es seleccionar unas marcas y después de esas marcas cambiar los canales. Entonces le voy a decir que mi canal X, en este caso, va a ser un campo, digamos que es numérico, categórico, y que ese campo va a ser el campo species, que es este que está acá. Species. Entonces, cuando hago eso, ya me salen entonces las especies que están ahí seleccionadas. Si deselecciono esto, me salen todas. Pongamos esa en Y sencillamente, digámosle que quiero en X mirar la cuenta de elementos. Entonces, ahí ya tengo el número de que están ahí seleccionados. ¿Listo? Ahí le voy a hacer reshare para que ustedes lo puedan mirar. Bien. Entonces ya puedo venir y seleccionar cuáles son los que quiero y cada vez que selecciono, él me actualiza la otra gráfica. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sigo? La grabación en donde va a quedar disponible, si no en el canal de Imagine, en mi canal de YouTube. ¿Listo? Si algo me preguntan y yo les digo en dónde. Si Tiberio no se mosquea, la pongo en mi canal de YouTube. Listo. Yo una pregunta. ¿Qué hubo? ¿Vega Lite es como una extensión de D3 o cómo podemos ver a Vega Vega Lite es Lite? otra librería. Es una librería que es como... Es una librería de estas de un lenguaje declarativo en donde tú creas tu visualización diciéndole qué tiene que hacer, más no cómo lo hace. Entonces es la evolución, el siguiente proyecto que arrancó Jeffrey Here, que es el profesor con el que trabajó Mike Bostock después de D3. ¿Listo? Y es la Ok, recomendación gracias. que yo les tengo para trabajar en visualizaciones. Mucho más rápido que D3. ¿Listo? Bien, entonces voy a importar aquí algunas de las cosas que se pueden importar de la página de inputs de Ashkenaz, de Jeremy. Si ustedes van y miran acá, estas son todas las cosas que pueden utilizar. Tienen sliders, botones, seleccionadores, Entonces, si quieren ir a mirar, allá hay un montón de opciones. Por el momento yo solamente voy a utilizar select. Y lo que le voy a decir es que voy a crear un view of my attribute para X. Y esto va a ser un select de todos los atributos disponibles. ¿Listo? Esos atributos no los he creado. Entonces aquí nada más para enredar a Pablo. Entonces voy a crear aquí los atributos que van a ser todos los posibles llaves del data sub 0. ¿Listo? Al hacer eso, entonces ya me permite seleccionar esto. Y entonces yo ya puedo venir acá y decirle que este campo va a ser cualquier atributo que yo le diga acá que va a ser mi X attribute. Aunque aquí en realidad debería ser X entonces y este debería ser Y. Y entonces ya tengo una vaina que me permite seleccionar si quiero ver la isla o quiero ver la especie
o quiero ver el big length, aunque aquí hay un pequeño problema y es que está asumiendo que esto es cuantitativo. Porque yo aquí le dije que esto era, perdón, que está asumiendo que es categórico porque yo le dije que era de ese estilo. Entonces, para solucionar eso, una de las cosas que voy a hacer yo acá es que voy a mirar de qué tipo son los campos. Entonces voy a coger cada uno de los atributos y voy a hacer un map donde voy a convertir esto en una vaina que mire si data sub 0 en el atributo A, si el tipo de eso es un número, es un number, entonces lo que voy a retornar es que es un atributo cuantitativo. Y si no es cuantitativo, entonces voy a decir que es nominal. Y todo eso es sintaxis de Vega Lite. ¿Listo? Entonces ya tengo esto. Ahora lo que voy a hacer es que en vez de retornar eso, voy a retornar un arreglo que tenga A y después el otro valor que les dije acá, que sería este. Y la razón de hacer eso, entonces estoy resonando dos tuplas, es porque voy a querer crear un mapa de esto. Entonces le voy a decir que me cree un mapa de estas vainas, que es como un hashtag, un hash table. ¿Por qué necesito eso? Porque fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a decirle que esta variable, sencillamente voy a guardarle una variable aparte, ¿listo? Que va a ser esto, pero entonces le voy a pasar solamente el campo así, y en el tipo le voy a decir que me saque los tipos de el tipo que tenga esto que está acá. Más o menos quedó claro ese código. O sea, y aquí ya le paso esta variable, retorno esto. Entonces, si es categórico, lo mira categórico. Si es cuantitativo, lo mira cuantitativo. ¿Está claro? ¿Seguimos? ¿Sigo? Para descrestar a Tiberio. Entonces, la otra. Vamos a hacer una acá que me diga view of la marca. Y esto va a ser un select que me permita seleccionar si quiero un círculo o quiero una barra o quiero una línea, por ejemplo. Tiene que ir cada uno por separado. Y entonces ya aquí no le voy a decir que es una marca barra, sino que es una marca. Y el tipo de marca le voy a decir aquí que me diga cuál es. Y entonces ya puedo venir acá y seleccionar si es una barra o si es una línea. ¿Listo? Y para hacer la otra, digamos que creo también el atributo Y. Y sencillamente, entonces aquí voy a tener X y Y. Y ya coloco acá que este sea Y, que sea el atributo Y, que cambie la variable Y con el tipo de Y. Entonces ya lo que puedo hacer es que puedo venir y le digo que si quiero ver este contra este, o este contra este, o este contra este. Si quiero, por ejemplo, un scatterplot, entonces le digo que es marca tipo círculo y digamos que quiero entre estas dos variables y ahí está. Y aparte de eso, tengo Navío y puedo venir y seleccionar y escoger cuáles son los pedazos que quiero ver de esta vaina. ¿Listo? Para que esto sea, porque me quedan 4 minutos, para que esto sea un tabló completo, me hace falta que yo pueda cargar mis datos, ¿no? Entonces, en realidad, yo puedo hacer eso. Coloquemos esto por aquí arriba. Sorry, Pablito. Le voy a decir que me cree un view of de un file. Y esto sencillamente va a ser un HTML. Y en ese HTML voy a hacer un input de type. Y venga, yo voy compartiendo aquí mientras tanto, para que puedan ver los resultados. De tipo file. Y después entonces acá yo puedo llegar y decirle ahora que mis datos van a ser files, que es una librería de Observable, y sencillamente me coge el texto de estos elementos que están acá. Cuando yo vengo ya y selecciono, por ejemplo, esta variable que es un poco grande, ahí me está diciendo que está desarrollada más de una vez. Sencillamente esto me va a retornar el texto. Entonces ya si lo quiero convertir en CSV, creo que le puedo decir así. Vamos a ver si Vega Lite ya tiene eso. No, este no me gustó. Entonces hagámoslo con D3. Y incluyamos aquí rápidamente D3. D3 es igual a require de D3 6. Chan.
Chan. Y, bueno, esos datos van a ser un poco grandes, entonces ahí se está demorando un poquito más. Chan. El archivo, bueno, CSV parse, esto es lo que tengo que hacer. Y aquí le voy a decir que estos sean mis datos. Y ya le voy a decir entonces que estos que eran mis datos viejos, los quito. Y entonces, por ejemplo, ahí estoy cargando el archivo con todos los 700.000 registros del coronavirus de Colombia. Como tal, está demorándose un montón para correr. Lo chévere de esto es que, de nuevo, está corriendo en tu navegador. Entonces, no es que tus datos estén yendo para Google, no están saliendo de tu navegador. Todo lo que está ejecutándose acá está corriendo en el navegador. Entonces, hay que echar suficiente LoRa para que alcance a cargar mientras estás en el demo y esperando que no se muera. ¿Todo el mundo está cruzando los dedos? No, no los veo cruzando los dedos, por eso es que no está funcionando. Mientras esta vaina se explota en mi cara, ¿hay alguna pregunta? John, ¿tú sabes qué tecnologías se usaron para construir por debajo a Observable? Puro JavaScript. JavaScript 20. Ok, Creo que incluso gracias. el backend también es con JavaScript, que es con Node, creo. Me va a tocar cargar otro dataset Hola, John. diferente. ¿Qué hubo? Pregunta. Dígamelo. Hace un rato tú hiciste una selección en Navío, diciendo todos menos Bogotá. ¿Cómo se hace esa selección en Navío? Eso es una de las cosas que me gustaría que fuera más fácil de entender. Por ejemplo, entonces ahí estoy cargando otro dataset que es más pequeñito, 18.000 registros. Si tú te fijas ahí en el tooltip, ahí están las opciones. Si utilizas Alt, entonces seleccionas todos menos ese. ¿Listo? Entonces, si yo me paro, por ejemplo, quiero seleccionar todos los jugadores menos los colombianos, entonces puedo venir acá y seleccionar así. Y habiendo dicho esto, entonces ya aquí puedo decirle que quiero ver nacionalidad. Aunque pues ahí creo que le dije que todas menos la colombiana y el overall. Y entonces ahí está una gráfica con este. Y ya. ¿Alguna otra pregunta? Hola, con Andrés Balbuena. Hola. ¿Cuál es la capacidad que tienes para graficar? Porque de todas maneras dependemos de la memoria que tiene el explorador, entonces, que consume el explorador, entonces nos podríamos quedar cortos si son muchísimos datos. Sí. ¿Cuántos muchísimos datos para ti? Pues en mi caso yo quiero representar gráficamente 20.000 filas y de esas 20.000 filas, unos 100 archivos de esos. ¿Se pueden graficar 100 archivos también al mismo tiempo? Eran dos preguntas. ¿Se pueden graficar 100 archivos al tiempo? Y hasta el explorador, ¿hasta qué capacidad aguanta? Depende Depende de también cómo lo de la programes. Entonces, memoria la primera respuesta es RAM que que uno depende tenga. cómo... Ok. Depende de cómo lo programes. Por ejemplo, yo en esto es un MacBook Pro 2019, que tiene 16 GB de RAM. Yo aquí soy capaz y pues como se dieron cuenta, el otro falló acá, pero este está corriendo con 700.000 registros, que es un archivo de 130 megas. Cuando tú empiezas a superar la barrera de más o menos 200 megas en el navegador ya empieza a agonizar. Respecto a la parte de la visualización, si tú tienes 20.000 registros y tienes 100 archivos de esos, tratar de visualizar todo eso al mismo tiempo, pues de poderse se puede el verbo pudrir, pero no es lo más recomendable porque no hay capacidad de procesamiento del ser humano para ir a ver 20.000 por no sé cuántas columnas por 100. No hay suficientes píxeles en la pantalla para tú poder mostrar eso. Entonces, ahí lo que te recomiendo es utilizar alguna técnica de agregación. El mismo Navío hace eso. Lo que hace uno aquí en Navío es que yo estoy diciendo que esto tiene 716.000 registros, pero solamente estoy dibujando, ¿cuánto tiene esto de largo? Como 500. Solamente estoy dibujando 500 de ellos. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí responde eso a tu pregunta? Gracias.
Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Aparte de declararnos un poco apabullados por la densidad de la comunicación, lo primero es otra vez agradecer, invitar a la público a darle un aplauso a Leon Alexis. Lo deja uno antojado, efectivamente. Y el paso cuando mis datos me llevan más allá, digamos que naturalmente no sino por el tamaño mismo, empieza a crecer y voy a pasar no, de 200 a 1 giga, me obliga a migrar afuera del esquema de hacerlo todo en el navegador, o me toca ir a un cliente servidor o qué. Esa es una excelente pregunta. Básicamente una de las cosas que tú puedes hacer es que esto está corriendo en JavaScript. Entonces, si tú puedes ir y colocar un backend que tenga 10 gigas de datos y en ese backend tú colocas un endpoint en donde en ese endpoint entregas datos de a 100 megas a la vez, entonces puedes hacer algo que reaccione así suficientemente rápido. En estos días que yo estaba mostrando Navío, un amigo que va a arrancar ahorita de profesor en Carnegie Mellon, me contó de su último proyecto, que es este que está acá, que se llama Falcon. Falcon es una librería que te permite hacer interacciones bastante responsivas con más de 10 millones de registros. Y esto es funcionando directamente en el navegador. Les recomiendo péguenle una mirada. Y sobre todo que si tú llegas y lo conectas en el backend con un core de OmniSci, que es una librería que antes se llamaba MapD, por ejemplo, este que está acá. Esta está demorando porque está bajando los 10 millones de registros. Perdón. Pero este otro que está acá, si no estoy mal, tiene un backend y sencillamente baja los datos cuando los necesita. Entonces, una solución para eso es hacer eso. Pero generalmente, en la mayoría de los casos, uno no necesita tantos datos. Y fíjense los tiempos de respuesta de esta joven. Entonces, este que está acá está bajando. Entonces, sí, ya lo que se puede hacer es utilizar algún tipo de preprocesamiento para simplificar los datos e ir a usar solamente lo que yo necesito. Pero ya toca diseñar esa estrategia de manejo de eso. Sí, Sí, tengo una pregunta. una de las cosas, ya te dejo, una de las cosas más interesantes es que siempre que uno muestra visualización, la gente siempre dice, no, yo quiero visualizarlo todo. Pero muchas veces eso ni siquiera es efectivo, porque lo que vas a quedar es con un hairball o una vaina en donde no vas a ver nada. Entonces, sí hay varias técnicas que se pueden usar para eso. ¿Había otra pregunta por ahí? La última pregunta. Sí, profe, para hacer algo, o sea, es decir, como en este notebook, no mostrarle el código, sino solamente las gráficas que se parezca a este Falcon, ¿cómo se hace? Si tú vas y te metes detrás de esto y le dices inspeccionar, aquí vas a ver el código. Cualquier cosa que esté en la web, tú puedes ver el código. ¿Listo? Ya hay gente que trata de ocultar el código porque para visualizar. Tienen mentalidades de otro estilo, pero generalmente la mentalidad de la comunidad de esto es que a nosotros nos gusta compartir el código. Pero si por algún motivo tú no lo quieres compartir, recuerda que, por ejemplo, lo que hiciste aquí en el CodePen, tú no estás viendo el código de esto. Claro, profe, no, la pregunta no es esa, porque lógicamente pues el código siempre está por debajo, sino es para que quede en el notebook, como queda la presentación. Ya te entiendo. Sí. Lo que haces tú es que cuando vienes, por ejemplo, ¿dónde está el tableau paisa? Le llamo tú llegas acá, 5 minutos. Tú llegas acá y le dices que a las celdas no estén pineadas, ¿cómo se dice eso en español? Apiñadas. Y sencillamente al hacer eso ya se oculta el código. ¿Listo? Ya, listo. ¿Alguna otra?
¿Estás muteado, Tiberio? Sí, hola. ¿Qué hubo? No, simplemente para cerrar lastimosamente, aquí apenas está como la entrada del plato fuerte, pero muy chévere, muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir. Y el seminario sigue el próximo lunes con otros invitados, no tan especiales, por supuesto, pero muy especiales. Entonces, chao todos, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas Y gracias. cualquier pregunta me Gracias, pueden decir John. por redes sociales, sobre todo por Twitter. Ahí me cuentan, sobre todo si construyen cositas con Observable, me muestran qué hicieron. ¿Listo? Un gusto ver tantas caras conocidas. Gracias, muy amable. Gracias, John. Muy amable. Gracias. Chao, Marce. Gracias, muy amable. Chao. Gracias, John. Gracias. Chao, Jairo.